el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a nuestra celebración de la Eucaristía desde aquí, desde nuestro Canal 13. Muchas bendiciones a todos ustedes que se unen a nosotros a través de la señal del canal o de todos los medios electrónicos por los que ahora nos podemos unir. Aquí, como siempre, contentos de poder celebrar la Eucaristía con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los hagas valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad, propia de hombres. Quiero decir esto: si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, ponedlos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué fruto dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y que acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras escuchaba la carta a los romanos, pues varias cosas uno va pensando, ¿verdad? Y sobre todo lo que hemos estado escuchando en días anteriores de esta misma carta, pero particularmente San Pablo comenzando hoy diciéndonos: uso un lenguaje corriendo, uso un lenguaje corriente, adaptándome a su debilidad. Es interesante que a través de los tiempos y de los siglos, el mismo Jesús, ¿verdad?, a la hora de predicar el Evangelio, de explicar, de mostrar, pues buscaba la manera de que las personas, no importase las circunstancias en las que vivieran, pudieran tener una comprensión con respecto a la justicia de Dios, a su gracia, a lo que Dios quería para nuestra vida. Es una tarea que siempre es ardua, buscar cómo adaptar el mensaje de tal manera de que la mayor cantidad de personas posible lo puedan entender. Yo tuve un profesor que él tenía como una especie de refrán muy bonito. A mí me gustaba mucho aquel refrán, lo repetía con cierta frecuencia y él decía: el buen maestro
hace que lo difícil parezca fácil. El malo hace que lo fácil parezca difícil. El buen maestro hace que lo difícil parezca fácil. El malo hace que lo fácil parezca difícil. Y así entonces pasa cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad? A la palabra de Dios y queremos comprender la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio? Pues en estos días se nos dijo también en la carta a los Romanos. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un principio en el que nosotros también reflexionamos pues el domingo pasado cuando estábamos en el Domo, en el Domingo Mundial de las Misiones, y si uno busca la misa que es propia para hablar de las misiones, se utiliza esa frase que es de San Pablo, ¿verdad? Del deseo de Dios de que la salvación llegue a todos. También San Pablo es aquel que nos ha dicho que y cómo van a saber si no se les explica, si no se les predica, si no se les habla, porque la fe entra por el oído. Entonces, si de hecho Dios quiere que todos se salven y Dios quiere que todos conozcan, pues entonces hay que educar y hay que enseñar. Y luego entonces, uno de los momentos donde profundizamos en la palabra de Dios como pueblo de Dios, y probablemente el único momento donde lo hacemos todos juntos, es en la Eucaristía. El papel y el trabajo de escuchar la palabra de Dios y ver qué es lo que nos quiere decir y profundizarla, y el trabajo sobre todo de aquel que predica. Los que están sentados escuchando no saben lo difícil y lo complicado de esto, porque en una misa dominical hay viejos y hay niños y todos los que están de por medio. Hay personas más formadas en la fe y hay personas menos formadas en la fe. Está el recién llegado a la iglesia, una persona nueva en el conocimiento de la fe. Y está el que ha sido ministro extraordinario de la comunión por los últimos 105 años. Yo digo esto con un cariño tremendo porque yo tengo una persona en mi comunidad parroquial que es ministro extraordinario de la comunión. Va a misa todos los domingos, camina derechita, habla espectacular y se maquilla, pero que es una cosa bárbara. Espectacular, se ve espectacularmente bien. Y yo le tengo una envidia porque tiene 99 años. No, que Dios nos cuide a nosotros porque ya Dios la cuidó a ella hace rato. Hace rato, o sea, Dios la está cuidando a ella hace rato, que nos cuide a nosotros. 99 años. Ahí, ¿verdad? Y el asunto es que esa es de las personas. Entonces, ¿cómo tú adaptas lo que vas a decir? Entonces, piensa usted la misa del canal, que aquí sabe Dios quién está escuchando por allá, ya detrás de esas cámaras hay alguien que está, ¿verdad? Al otro lado de la señal hay personas, hay familias que se sientan en esa familia. Bueno, está el que está dándole vueltas, digo, ya no le dan vueltas, eso no existe ya. Ay, Dios mío, qué viejo soy. Bueno, el asunto es, está el que fue cambiando de canal. Oye, la verdad es que hay que estar bien viejo para acordarse de eso. Está el que está cambiando de canal. Y en medio de cambiarle el canal está la misa y por alguna... Es más, ni cuenta se dio. Les voy a contar una anécdota fea. Para que vean. En una ocasión estaba yo en el Viejo San Juan, caminando en el Viejo San Juan, con unas amistades. De hecho, ya era tarde en la noche y nos metimos en un lugar. Y era suficientemente tarde como en este lugar que lo que había era música y qué sé yo qué más. Y fui a escuchar la música. Y fui con estas amistades a escuchar la música. Un lugar particularmente de salsa. Porque también me gusta, yo soy de Carolina y me gusta la salsa, ¿qué les puedo decir? Y entonces entramos al lugar. Y cuando yo miro en el televisor, estaba la misa televisada. Y ustedes dicen, ¿y por qué estaba la música televisada en ese negocio de música y de cosas? Bueno, ahí estaba la música televisada, porque antes de la misa televisada lo que estaba era Deportes 13. Y entonces era un canal local por el que no tenían que pagar, donde había programación de deportes, estaban viendo los deportes, se acabó el deporte y empezó la misa. Y yo le di gracias a Dios de que no era jueves. Porque si no hubiesen dicho... Y aún así hay que decir, en ese lugar alguien de momento pudo haber estado escuchando. Y el mensaje llega a ese lugar. Porque el Evangelio es para todos, en todas las circunstancias. Nosotros
a veces como que lo encerramos, ¿no? La misión que nos dio Jesús, volvemos al domo, es vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, las personas que los escucharon por primera vez no tenían ni idea de lo que ellos estaban hablando. Pues claro, si ellos eran los primeros. Así que los que están delante no sabían. Y la predicación del Evangelio era también para aquel que no conocía. Y entonces ahí estaba ellos predicando y fueron conociendo y otros se convirtieron y otros llevaron y otros llevaron. Entonces nosotros ahora predicamos el Evangelio. Miren, esta es la primera oración de la lectura de la Carta a los Romanos. Me adapto al lenguaje de ustedes. Es entendiendo la necesidad que tenemos de mirar y de pensar y de buscar la manera de que otro pueda comprender lo que es una verdad fundamental. Dios nos ha amado, ha llegado su gracia a nosotros y tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que convertir nuestra vida movidos por esa gracia que hemos recibido y por esa experiencia que tenemos del amor de Dios. Y esto lo vemos entonces en este ejemplo que va dando San Pablo con respecto a cuando le dice a los romanos, le dice, pues no usen sus miembros para el pecado, utilicen sus miembros para vivir la justicia. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues de lo que he estado hablando. He estado hablando de cómo somos justificados por la fe, de cómo nuestra fe en Jesucristo trae la salvación al creer en Él. Puso unos ejemplos del Antiguo Testamento, así que por lo tanto podemos entender que parte de los destinatarios de este mensaje tenían que ser judíos. ¿Por qué? Porque pone el ejemplo de Abraham y de cómo fue justificado porque creyó en Dios y fue esa creencia la que trajo la justicia a su vida, y así da otros ejemplos. Y luego de decirnos que nos llega la justificación por la fe y no por las obras de la ley, entonces nos empieza a hablar de cómo tenemos esta gracia, ¿verdad? Porque si por un hombre entró el pecado en el mundo, pues uno trajo la salvación, es Jesucristo. Y entonces al reconocer que nosotros hemos recibido esa gracia, pues ¿qué es lo que nos está diciendo ahora? Ahora hay que vivir según la gracia recibida. Y entonces ahí es que da el ejemplo. Y esta gracia nos permite apartarnos de la injusticia, del pecado, vivir según la justicia, la voluntad de Dios, la gracia, el don de Dios. Y lo de utilizar los miembros para el pecado, a nosotros se nos puede complicar la comparación, a ellos no. Y esto es sencillo. Mire, cuando usted obra mal, está usando su cuerpo para obrar mal. Punto, lo que sea. Si usted se pone a hablar de más y habla del vecino y habla del otro y critica, pues usted está usando mal todos los órganos que se utilizan para hablar. Siempre decimos que es la lengua, ¿verdad? Pero la lengua no es lo único que usamos para hablar. Son muchas más cosas las que necesitamos para hablar. Pero usted está utilizando su cuerpo para pronunciar esas palabras que podrían estar llenas de envidia, llenas de soberbia, llenas de coraje. Allá está. Abrió la boca y utilizó sus miembros para el mal. Si usted se fue al supermercado y vio que la bolsa estaba rota y metió la mano y cogió cositas y se las echó al bolsillo y se las llevó porque no las quería pagar, pues sus órganos, sus manos le llevaron a hacer lo incorrecto. Digo, las manos no lo llevaron, le llevó su cerebro porque usted lo sabía antes. Y su conciencia que no le dijo a tiempo, esto está mal. Pero cuando usted obra, se obra a través del cuerpo porque ese es nuestro vehículo para comunicarnos y para entender y para aprender, para recibir y para dar, el cuerpo. Y por lo tanto, ahí está el ejemplo que nos va dando San Pablo. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es, obra el bien, haz el bien, no hagas el mal. Obra según el don de Dios recibido, obra la caridad. Si vas a usar tus órganos, pues utilízalos para el bien. Pues igual, las mismas manos que pueden dar un bofetón, pueden poner una curita en una herida. Las mismas manos también pueden darle a alguien el alimento que necesita. La misma boca que sirve para insultar puede servir para predicar. Así que este ejemplo particularmente lo pone el mismo Santiago con respecto a la lengua, ¿verdad? Y a lo que decimos. Cuando dice, pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. El que ha logrado dominar la lengua domina el cuerpo entero. Dice el apóstol Santiago, es bellísima. Dice, con la misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Espectacular, ¿verdad? Relacionado precisamente a esto que San Pablo nos está pidiendo en este momento. Vive según la gracia recibida. En nuestro caso es gracia bautismal,
gracia de los sacramentos, gracia de la Eucaristía, gracia del sacramento de la reconciliación y las gracias que recibimos por escuchar incluso la palabra de Jesús y por estar unidos al cuerpo de Cristo. Y cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo, pues fluye en nosotros la vida del Espíritu, la vida de Dios. Que vivamos, que practiquemos, que se noten nuestras acciones, que vivimos como personas que hemos pasado el camino de la conversión. Hemos descubierto a Jesucristo, hemos descubierto también que en nuestra vida existe el pecado y no lo queremos. Fíjate que no dije que existía, dije que existe. Porque da trabajo a veces también como que darse cuenta de que el pecado existe en mi vida. Existe y a veces hasta escondidito. Es escondidito, es como la cucaracha, tan escondida. Cuando la cosa se pone oscura, entonces de momento salen y usted prendió la luz, mira, ahí está. Pero a veces están por ahí escondidas, así pasa con él. Ya, qué ejemplo más feo. Pero, ¿qué me pasa hoy? Estoy mal. Bueno, me di cuenta tarde. Pero el asunto es que pega. ¿Verdad? Es feo, pero pega. Ya van 2. Hoy ya mismo me poncho. Bueno, Jesús en el Evangelio nos proponía, ¿verdad? Y hablaba con respecto a su misión también, porque ya viene hablando también de temas complicados donde explica, pero la gente no quiere conversión, ¿verdad? Ahora nos está diciendo, estén en vela. Y pasaron 2 episodios en el Evangelio donde Jesús nos dice, estén en vela y no vayan a hacer esto. Y están aquellos que dicen, pero entonces eso lo dices por nosotros. O sea, sí, o sea, porque tenemos problemas en reconocer que necesitamos conversión. Y pues, y ahí está Jesús diciendo, y entonces ahora, en medio de estos conflictos y reconociendo en el momento del año en el que estamos, esta semana, en el tiempo ordinario, es la semana número 29. Y si no se han dado cuenta, este mes se está acabando. Ya mismito estamos celebrando todos los santos, los fieles difuntos, se acaba la época de huracanes, gracias a Dios. Por lo menos la temporada normal de huracanes, pero los huracanes este año han sido medios anormales, ¿verdad? Pero la temporada normal se acaba, ya entramos casi en diciembre, a finales de noviembre ya generalmente comienza el Adviento. O sea que estamos como a un mes de que se acabe el año litúrgico. Y el año litúrgico nos va acompañando en nuestra vida cristiana. Y nos va acompañando a base de la oración y de la palabra de Dios. En el caso de las misas de la semana, como hemos explicado en otras ocasiones, las lecturas del tiempo ordinario son fijas cada semana. Es decir, están calendarizadas para un año completo en esas 33 semanas, si más no recuerdo, del tiempo ordinario. Así que el jueves de la semana número 29 es el mismo evangelio y el año que viene va a ser el mismo. A mí siempre me toca, el evangelio este del fuego me toca siempre a mí, porque es del jueves número 29. Y entonces, en ese contexto tenemos que reconocer que Jesús nos está pidiendo estén en vela, porque es que estamos al final del año litúrgico y entonces aparecen como que lecturas así de que tienes que estar pendiente. O sea, tú no sabes cuánto va a durar tu vida. Y efectivamente tenemos que estar en vela. Cuando yo fui a empezar la misa, este va a ser el strike número 3 de esta misa. Cuando yo fui a empezar esta misa, Melba estaba hablando conmigo allá al frente y me cuenta, fulano está bien malo, fulana está bien enferma, fulana se cayó de las escaleras, fulana tuvo yo no sé qué, me contó como 5 casos en 2 segundos. Yo dije, por favor, no me digas nada más. Ya, suficiente por hoy. Pero precisamente cuando me iba diciendo todas esas cosas, y ahora uno lee el Evangelio, por eso tenemos que estar en vela, porque usted no sabe cuándo se va a caer por las escaleras, usted no sabe cuándo le va a pasar, usted no sabe cuándo le van a decir que tiene una enfermedad grave, usted no sabe, hay que estar en vela. Jesús nos lo estaba diciendo y nos los cuentan al final del año litúrgico, precisamente también porque se relaciona al final de nuestra existencia terrena. Se acaba el año, ¿verdad? Cada año que se acaba el año, hay momentos en que dice, es que es tiempo para recomenzar, sí, pero también es tiempo para empezar de que todo acaba,
nuestra vida acaba también. O sea, toda la vida de todos nosotros tiene un 31 de diciembre. Todos nosotros. Eso llega. Y pues tiene que estar pendiente y estar preparado según lo que nos decía San Pablo en la lectura anterior. Y de ahí que Jesús entonces también diga, he venido a encender un fuego y voy a pasar por un bautismo. Hay una conciencia en Jesús de lo que va sucediendo en su vida, pero al mismo tiempo de la urgencia de la misión. He venido a encender un fuego y ya quisiera que estuviera ardiendo. O sea, yo tengo una misión que cumplir y quisiera ver que ya esto estuviera prendido. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha prendido una fogata en su vida, o por lo menos un barbecue, pero el proceso de usted preparar las cosas, poner, y en aquellos tiempos no había ni fósforos, ni lighter, ni nada de eso, así que era más difícil prender un fuego en los tiempos de Jesús. En los nuestros por lo menos tenemos el fosforito para prenderla y las cositas, y usted va preparando. Nos pasa en la vigilia pascual. Antes tenemos una fogata en la vigilia pascual, y antes de que empiece la fogata hay que prenderla. Es el proceso más difícil de toda la vigilia pascual. Es el que está pendiente de que ya vamos a salir, y ahora hay que prender, y la fogatita tiene que estar ready y lista. Y entonces, y prendes un fósforo y se te apaga. O prendiste por un ladito y como que no quiso prender. Y cuando tú ves que hay un poquito de fuego, empiezas a soplar. He querido, ¿verdad? Yo quiero que haya un fuego y que ojalá ya estuviera ardiendo, pero no, hay que pasar trabajo. Jesús tenía el trabajo de tener que comenzar a predicar sobre el reino, que lo aceptaran. Y estaba en vela, Jesús estaba en vela porque sabía también que el tiempo que tenía era relativamente corto. Y así pasó. Cuando estuve en Camboya, tuve la oportunidad de visitar en Battambang una universidad budista. Y esa oportunidad la verdad es que fue un momento muy bonito porque solo el 5% de la población en Camboya es cristiana. Y por eso la prefectura de Battambang es tierra o sea, es misión, en negrilla, letras grandes, mayúsculas y subrayado, ¿verdad? Está en este lugar donde la población cristiana es bien poca. Y de hecho los templos budistas tú los ves en muchos lugares porque hay mucha conciencia de la doctrina y de la religiosidad hasta cierto punto. Y hay allí en la prefectura una universidad que la trabajan unos monjes budistas también. Y esta universidad es para poder educar al pueblo, un pueblo que necesita educación, así como nosotros tenemos universidades católicas. Pues estos monjes corren esta universidad. Y cuando la vamos a visitar, ellos nos enseñan la biblioteca, y en la biblioteca nos enseñan los tomos que tienen de las enseñanzas de Buda. Tomos. No les puedo decir cuántos, o sea, sus enseñanzas estaban en 100 y pico de tomos. Y el que dirigía la universidad, que nos estaba comentando, dice, estas son las enseñanzas, hizo un comentario muy certero, muy interesante. Digo, bueno, es que Buda vivió mucho, o sea, él vivió, tampoco tengo el dato, ¿verdad? Pero fue longevo. Y entonces imagínense todas las enseñanzas, ¿verdad? En los años que vivió, por eso hay todas estas enseñanzas. Pues ustedes tienen 4 evangelios nada más porque a Jesús lo que le dieron break fue de 3 años. En 3 años él tuvo que enseñar lo que pudo enseñar y por eso es que nada más hay 4 evangelios. Porque en esta tierra su tiempo fue poco. Lo nuestro está luego en la vida de la iglesia, en el desarrollo también de cómo se ha vivido a través de la historia el evangelio. Jesús era consciente. He venido a prender un fuego y al mismo tiempo hay una angustia porque quiero que esto ya esté sucediendo, pero no ha llegado el momento y tengo que seguir trabajando por ello. Y luego nos va a hablar de las consecuencias, incluso piensan que ha venido a traer paz, no, sino división. Y yo sé que no es un evangelio simpático porque, y más en estos tiempos que hemos estado orando a Jesús, que es el príncipe de la paz, por la paz del mundo, y Jesús nos dice, y he venido a traer división. Y ciertamente nosotros podemos comprender que la primera división se da en nuestro interior. Cuando uno quiere aceptar a Jesucristo, pues va a tener la división de la que habla San Pablo,
de la tendencia que tenemos hacia el pecado y el deseo de querer vivir según la gracia. Esa es la primera lucha. La primera lucha de nuestro interior es por hacer lo correcto. Y si usted quiere un ejemplo simple y sencillo, piense en el momento en que el médico le dice a usted, tienes que rebajar y te tienes que poner a dieta y tienes que controlar lo que comes. Y de ahí en adelante, bueno, conozco otras personas que le dicen al revés, tú tienes que comer más. Pero bueno, en el caso de las personas que conozco, en la mayoría es baja de peso. Tiene que hacer lo correcto. Y entonces usted ahí, y le estoy poniendo, vuelvo a lo de San Pablo, diciéndolo en palabras sencillas para que lo entiendan. Usted entonces está ahí, se sienta en una mesa a comer con sus amistades y usted pues está comiendo, pero usted está ahí firme. Y coño, se come un chispito de esto, y ya. Quedó satisfecha mi hambre, no tengo que comer más, no me jalté. Cumplí con la dieta. Y vienen esos amigos de usted que son tan amigos y piden un postre así de grande y se lo ponen al frente. ¿Ve? Ahí está la primera división. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir, no voy a comerle eso. Una cucharita. Eso no es nada. Una vez a la semana no pasa nada. Y te empieza a decir todas las cosas y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí. Entonces, no, porque esa es la primera división, es en nuestro interior. Esto que yo les explico de esta manera, esa es la lucha nuestra contra el pecado. Es que llega la tentación y llega, pero y buscamos y se nos justifica en la cabeza cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Hay una justificación en nuestra cabeza que nos lleva a eso. Y mientras tanto usted lucha. Y lucha, ¿por qué? Porque Jesucristo se le manifestó y usted le conoció. Y usted dice, ay, pero es que yo pensaba que esto iba a ser fácil. Pues tengo que decir que sí y que no. A mí no me gusta hablar de nuestra fe cristiana en términos de lo fácil o lo difícil, porque eso no es lo principal de esto. Lo principal de esto no es la dificultad que yo vaya a tener a la hora de querer hacer las cosas bien. Aquí de lo que se trata es de que en mi relación con Dios es tan grande y tan grande y tan grande que merece esa lucha. Entonces yo no estoy pensando de que es difícil. Pues yo pienso que si yo me pongo a mirar que es difícil es porque no entiendo el valor de lo que estoy recibiendo. Porque si lo que yo estoy recibiendo vale, yo estoy dispuesto a esforzarme. Cuando yo reconozco la grandeza de ese amor de Dios, entonces no es ni difícil ni fácil. Pero tampoco es engañarme pensando de que no va a haber lucha, de que no va a haber momentos en que tengo que superar esa lucha. Luego también, mientras voy viviendo el Evangelio, ¿pueden producirse conflictos con otros? Sí. Y aquí hay una cosa que yo le temo a la palabra de Jesús, y le temo cuando nosotros utilizamos esto para mantener nuestros conflictos con los demás. Estoy en una pelea con otro y digo, no, lo que pasa es que como yo creo en esto y yo tengo que defender lo que yo creo y mantengo un conflicto que a lo mejor no es necesario y que no es del que habla Jesús. Es distinto el que al tú vivir tu fe, otro no lo comprende y entre conflicto contigo, a que tú seas el origen del conflicto y que uses como excusa el Evangelio para entrar en pelea con los demás. Ahora mismo en la etapa final del sínodo, de la sinodalidad, en el que se enfatiza caminar juntos, al mismo tiempo hay quien no quiere caminar juntos. No hay. Por las razones que sea, y no vamos a entrar en eso ahora porque ya se acabó el tiempo. Pero el punto es que Jesús nos hace claro de que al seguirle van a pasar cosas. Y uno las tiene que reconocer. Y uno las va a ver. Y no te debes ni sorprender. Porque es lo que pasa en la vida cristiana. Ay, es que yo pensaba que todo iba a ser tan bonito. Yo he aceptado al Señor y no va a haber ningún solo momento de dificultad. Eso no está en el Evangelio. Y cualquiera que predique una cosa distinta está vendiendo un sueño que no es real. No está en el Evangelio. No está. Yo leo el Evangelio y Jesús era claro y fue tan claro en decir, ¿tú me quieres seguir? Toma tu cruz de cada día y sígueme. ¿De cuándo acá una cruz es? ¡Qué chévere, qué linda! ¿No? ¿Sí? Acuérdese que cuando son novios es la otra parte de la naranja, ¿verdad? La media naranja. Después que se casan, ¿dónde está mi cruz? ¿Por qué? Porque ya se siente el peso.
Ya es distinto, ya no es lo mismo, ya hay otros elementos. Ah, sí, es mi cruz, pero también, sí, la cruz tiene un elemento de salvación, de llegar a Dios, de planificar, sí, trabajo, esfuerzo, todo eso está ahí. Y eso es lo que nos dice el Evangelio, eso es lo que nos dice Jesús. No tienes que ser la fuente del conflicto, pues puedes reconocer que existe. Y puedes entonces tú ser también trabajador por la paz. Y por eso Jesús, aunque nos diga, no he venido a traer paz sino división, al mismo tiempo es el príncipe de la paz. Porque su mensaje sigue siendo el mismo. Ámense unos a otros como yo les he amado. Pedimos al Padre Bueno, en el nombre de su Hijo Jesús, en esta Eucaristía, la canción de entrada, ¿verdad? Recordando estas palabras de Jesús, decían, yo quiero vivir ese fuego, ese ímpetu, ese deseo de que sea la vida de la gracia la que esté en nosotros. Y nosotros queremos que la gracia de Dios actúe en nosotros y que podamos vivir en todo momento buscando la justicia de Dios, su gracia, su reino, su amor. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que el amor de Cristo rescate a los que viven en pecado, dé la paz a nuestro mundo y la fe y el amor a todos los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo infunda al Papa la sabiduría y la fortaleza que necesita para guiar a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes promuevan una sociedad fundada sobre los valores de la justicia, la paz y la cooperación internacional y ciudadana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que pongamos nuestra confianza en el Señor y junto a todos los cristianos extendamos el Evangelio de Jesucristo con el testimonio de nuestras vidas y con nuestra perseverancia en la oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, especialmente por el Padre Fran de la Rosa, familia Cartagena Molina, Gigi Rodríguez, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Luz María Forti, Fernandito Batista Ortiz, familia Ortiz Torres, Naomi Hernández, Carlos Díaz, Inés Rodríguez, Iris Brook, Grisel Falgas, Carmencita Rodríguez, Lilian Colón Ortiz, Carmelito y Toñita Rivera, Cano Vélez, hermanas Molina Ortiz, Edgardo Verdejo, Beni y Santa Meléndez, Zaida Caballero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y Manuel Figueroa Rodríguez, Elba y Bonilla Vélez, José Valentín Díaz, Francisco Pancho Colón, Patricia Negrón Santiago, difuntos de la familia Benítez López, Miguel Gelo Marín, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, Cayetano y Alicia Ortiz, Ana Luz Torres, Carlos Manuel Díaz, Jesús Trujillo Cardona, Graciano Sierra, Doctor José A. López Torres, María Viera Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz Roche, Armando Rosado y Rolandito de León,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por favores recibidos al Santo Cristo de los Milagros y a San Judas Tadeo, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Sé cómo eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo. Acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Voy errante peregrino, dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo en este precioso instante. Abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo en la pena y en el gozo. Sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo en este precioso instante. Abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por el sacramento del amor, que germine con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos sean los que quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. De